Imagínate descendiendo a las entrañas de la tierra, donde nunca llega la luz del día y cada respiración resuena en un silencio opresivo. Hoy te voy a contar 3 historias aterradoras que te harán pensarlo 2 veces antes de aventurarte bajo tierra. Estos relatos auténticos revelan cómo la imprudencia y el exceso de confianza pueden convertir una simple exploración en una pesadilla absoluta. Nuestra primera historia nos lleva a las áridas tierras de Nuevo México, donde 2 cazadores harán un descubrimiento que cambiará sus vidas para siempre. Tomás Rodríguez y su compañero de caza recorrían las extensiones rocosas de esta desolada región, con sus rifles al hombro, en busca de la caza que poblaba estas tierras salvajes. El paisaje era de una belleza austera, con sus formaciones rocosas esculpidas por el viento y el tiempo. Fue entonces cuando la descubrieron, casi por casualidad, una abertura en el suelo, como una cicatriz en la tierra. Esta cavidad, que los habitantes de la región llamaban simplemente el Pozo Maldito, tenía unos 35 metros de profundidad. Su abertura, de aspecto inocente, se estrechaba bruscamente hacia las profundidades, creando una trampa mortal que solo los espeleólogos experimentados conocían. Tomás, embriagado por el descubrimiento, sintió como la adrenalina subía por su cuerpo. Sin equipo especializado, sin siquiera una linterna digna de ese nombre, tomó una decisión que sellaría su destino. A pesar de las tímidas protestas de su amigo, ató su cuerda de rescate, una simple cuerda de nylon para uso ligero, a un árbol cercano. Esta cuerda, como comprenderán, no estaba en absoluto diseñada para soportar el peso de un hombre en rapel. El descenso comenzó con euforia. Tomás se dejó deslizar lentamente, buscando apoyo para los pies en las paredes rugosas. Pero cuanto más bajaba, más se acercaban las paredes, encerrándolo como un tornillo de banco implacable. El aire se enrarecía, le costaba respirar. Sus músculos, sometidos a un esfuerzo superior a sus límites, empezaban a temblar. A mitad de camino, la realidad lo golpeó como un mazazo. Había ido demasiado lejos, mucho más allá. Sus brazos, paralizados por el esfuerzo, se negaban a sostenerlo. Cada intento de remontar se saldaba con un agotamiento aún mayor. En la superficie, su amigo, testigo impotente de esta dramática situación, tuvo una idea desesperada: utilizar su quad para izarlo. Ató la cuerda al vehículo todoterreno y comenzó a tirar. Pero Tomás sintió inmediatamente que algo iba mal. La cuerda se tensaba de forma anómala, sus fibras crujían bajo la tensión. Gritó a su amigo que parara, pero ya era demasiado tarde. El siniestro chasquido de la cuerda al romperse resonó en el pozo como un cañonazo. La caída fue brutal, implacable. Tomás se precipitó al vacío casi 20 metros, y su cuerpo impactó contra las rocas afiladas del fondo con un ruido sordo que heló la sangre de su compañero. El impacto fue de una violencia inaudita, triturándole los huesos y desgarrándole la carne. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido de la caída. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero sus esfuerzos fueron en vano. Cuando el equipo de rescate finalmente llegó al fondo del pozo, descubrieron el cuerpo de Tomás, atrapado entre las rocas, inmóvil para siempre. Su lucha desesperada había terminado mucho antes de su llegada. Nuestra segunda historia nos transporta a las legendarias profundidades de las cuevas de Carlsbad, en el corazón de Nuevo México. David Martínez y Jonathan Brooks, 2 jóvenes de 19 años, acababan de pasar la tarde en un bar local, donde el alcohol había calentado sus ánimos, ya propensos a la temeridad. Su objetivo era claro: explorar las zonas prohibidas de estas míticas cavernas. Al llegar al centro de visitantes, cuando los últimos visitantes abandonaban el lugar, se dirigieron a la entrada principal. En la amplia sala conocida como el Teatro Natural, una imponente cadena impedía el acceso a las profundas galerías. Un cartel inequívoco advertía: prohibido el paso más allá de este límite. Pero para nuestros 2 aventureros, esto no era más que un reto más que superar. Saltaron alegremente la barrera, abandonando los senderos señalizados para sumergirse en la oscuridad absoluta. El ambiente cambió radicalmente, la temperatura bajó, el aire se volvió más denso, cargado de una humedad que se pegaba a la piel. Sus pasos resonaban extrañamente en aquellos pasillos milenarios, creando una inquietante sinfonía que acompañaba su avance. Más adelante, descubrieron una reja cerrada con llave, última barrera contra los peligros de las zonas más peligrosas de la cueva. Pero su determinación, amplificada por el alcohol, no conocía límites. Divisaron una cornisa estrecha que permitía sortear el obstáculo. Esta saliente, resbaladiza por los excrementos de los murciélagos y peligrosamente estrecha, se asomaba a un abismo. David tomó la delantera,
con su linterna improvisada iluminando débilmente el precario camino. Cada paso era una lotería, cada movimiento una apuesta con la muerte. Eran las 9:45 de la noche cuando ocurrió la tragedia. El pie de David resbaló sobre una piedra inestable, perdió el equilibrio y cayó al vacío. La caída de 40 metros fue interminable. Su cuerpo chocó violentamente contra un montón de escombros rocosos, y el impacto resonó en toda la cueva como un toque fúnebre. Jonathan, paralizado por el horror, bajó como pudo hasta su amigo. Lo que descubrió lo marcó de por vida. David estaba consciente, pero completamente paralizado, con las piernas inertes, retorcidas en una posición antinatural. Con lágrimas en los ojos, David murmuró las palabras que perseguirían a Jonathan por toda la eternidad: no siento las piernas. La magnitud de la tragedia se reveló en toda su crueldad. Jonathan comprendió que debía actuar, y rápido. Dejando a su amigo en esa precaria posición, emprendió un recorrido dantesco para encontrar la salida y alertar a los servicios de emergencia. Desorientado por el pánico y el laberinto de galerías, Jonathan se perdió en los meandros de la cueva. La angustia lo abrumaba, el remordimiento lo carcomía. En un momento de desesperación absoluta, se abofeteó violentamente, tratando de recuperar la lucidez. Esta técnica brutal pero eficaz le permitió recuperar el sentido de la orientación y llegar finalmente a la superficie. La operación de rescate que siguió fue de una complejidad extrema. Los rescatistas, equipados con material especializado, tardaron horas en sacar a David de su prisión de piedra. Cada movimiento debía ser milimétrico para no agravar sus heridas. Cuando finalmente salieron al amanecer, David estaba a salvo, pero ¿a qué precio? Los médicos confirmaron lo irreparable: una parálisis definitiva de las extremidades inferiores, secuela permanente de una noche de inconsciencia. Nuestra tercera y última historia es quizás la más trágica de todas. Tiene lugar en una cueva anónima, perdida en medio de la nada, conocida solo por unos pocos iniciados por sus pasadizos particularmente traicioneros. Benjamin Moreau y sus dos compañeros de exploración se habían propuesto desvelar todos sus secretos. Esta cavidad subterránea era famosa por sus estrechos pasillos con ángulos traicioneros, que formaban un auténtico laberinto de piedra. Nuestros tres exploradores avanzaban con dificultad, a veces arrastrándose boca abajo, colándose por pasadizos tan estrechos que rozaban la claustrofobia. El aire escaseaba y el frío de la roca parecía calar hasta los huesos. Benjamin, que iba en cabeza, divisó de repente lo que parecía una abertura hacia una sala más amplia. Galvanizado por esta perspectiva, se adentró sin dudar en lo que resultó ser una trampa mortal. El pasillo, que al principio parecía transitable, se estrechó bruscamente, adaptándose a las formas de su cuerpo con una precisión diabólica. En cuestión de segundos, Benjamin se encontró completamente atrapado. La roca lo rodeaba como un yugo, comprimiéndole el pecho y haciendo que cada respiración fuera dolorosa. El pánico se apoderó de él cuando se dio cuenta de que no podía moverse ni hacia adelante ni hacia atrás. Cada intento por liberarse solo servía para apretar más el tornillo de tuerca. Sus compañeros, testigos impotentes de esta situación de pesadilla, se turnaron para intentar sacarlo. Empujaban, tiraban, probaban todos los ángulos posibles, pero nada funcionaba. El cuerpo de Benjamin estaba atrapado en una geometría implacable, encajado en una posición que pronto desafiaría toda lógica fisiológica. Uno de ellos logró regresar a la superficie para dar la alarma. Los servicios de emergencia se movilizaron de inmediato, pero sabían que corrían contrarreloj. El equipo de rescate, al llegar al lugar, evaluó rápidamente la situación. Era necesario ampliar el paso tallando la roca e instalar un complejo sistema de poleas. Todo ello en un espacio tan reducido que ninguna máquina podía acceder a él. Mientras los rescatadores se afanaban en la roca, Benjamin sufría un calvario indescriptible. Cada vez le costaba más respirar, ya que la estrechez del paso le comprimía los pulmones. El aire viciado de la cueva agravaba su estado, lo que obligó a los rescatistas a instalar un sistema de ventilación improvisado. El frío penetrante de la cueva comenzaba a hacer estragos. La temperatura corporal de Benjamin descendía peligrosamente, a pesar de las mantas térmicas que los rescatistas le colocaban como podían. La hipotermia se sumaba a los efectos devastadores de la asfixia progresiva. Las horas pasaban con una lentitud insoportable. El rostro de Benjamin delataba un sufrimiento indescriptible, sus fuerzas lo abandonaban poco a poco. El agotamiento, la falta de oxígeno y el frío formaban una tríada mortal que minaba sus últimas reservas de vitalidad. Cuando los rescatadores finalmente lograron ampliar lo suficiente el paso, ya era demasiado tarde. Benjamin había librado su última batalla contra los elementos. Su cuerpo, destrozado por esta prueba inhumana,
había sucumbido a la combinación fatal de todos estos factores. Estas tres historias nos recuerdan cruelmente que la naturaleza subterránea no perdona ningún error, ninguna negligencia. La arrogancia y la falta de preparación a veces se pagan con la vida. Cada uno de estos dramas podría haberse evitado con el equipo adecuado, la formación y, sobre todo, el respeto de las normas de seguridad. La espeleología es un deporte magnífico, pero que exige humildad y preparación. Porque bajo tierra no hay segundas oportunidades.